2, 1, 0. Bien, buen día tengan todos ustedes. Hoy vamos a empezar un ejemplo sobre arreglos de dos dimensiones, sobre esta estructura de datos de arreglo de dos dimensiones, es decir, matrices en Java. Este día 25 de noviembre del 2013. ¿Okay? Bien, dentro del lenguaje de Java yo puedo manejar obviamente todo tipo de estructura de datos y en particular este de arreglos de dos dimensiones se conoce como matrices. Voy a explicar primero de qué se trata el ejemplo. El ejemplo se trata de leer la cantidad de alumnos que están inscritos en cada uno de un determinado número de grupos por piso. Es decir, estamos hablando de una institución educativa en donde tenemos, por ejemplo aquí, vamos a ver que tenemos una institución educativa con un plantel de 4 pisos y que cada piso tiene 5 grupos. Por lo tanto, para poder almacenar la cantidad de alumnos que tenemos en cada uno de los 5 grupos, en cada uno de los 4 pisos, pues necesito un arreglo como este que ustedes están observando aquí. En este ejemplo gráfico tenemos una matriz de 4 filas numeradas desde 0 hasta 3 y cada fila tiene 5 columnas numeradas de 0, 1 hasta 4. De tal manera que en el piso 0 aquí yo tengo 5 localidades, 5 cajitas en donde almacenar la cantidad de alumnos en cada uno de los 5 grupos de este piso y así para cada uno de los 4 pisos. Por ejemplo aquí vamos a poner que en el piso 2 vamos a imaginarnos que tenemos 18 alumnos en el primer grupo, 24 alumnos en el segundo grupo, 30 alumnos en el tercer grupo, 20 alumnos en el cuarto grupo y 16 alumnos en el quinto grupo, del mismo piso 2. Y como sabemos, los arreglos en Java y también en lenguajes como el lenguaje C y C++, los arreglos se enumeran sus posiciones comenzando desde la posición 0. En el caso de las filas, pues fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, para este ejemplo muy particular. Y para las columnas tenemos columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos a estructurar nuestra solución? Nuestra solución la vamos a estructurar con 2 clases. Aquí tenemos la clase alumnos, en la que vamos a definir la solución, que por cierto lo que nos están pidiendo es calcular y mostrar la cantidad de alumnos acumulados que hay en cada uno de los pisos. Entonces es un ejemplo sencillo, aterrizado, objetivo, que nos va a permitir ilustrar el manejo de los arreglos de dos dimensiones. ¿Ok? Entonces decía, la solución la estamos proponiendo con 2 clases. La clase que le vamos a llamar alumnos, que es esta, que comienza aquí y termina acá donde está la función acumula alumnos por piso. Y en esta llave, con esta llave, estamos indicando el fin de la clase alumnos. Fin de la clase alumnos. Y de aquel lado tenemos la otra clase con la cual vamos a estar implementando el manejo de esta clase de alumnos. Es decir, en esta clase de alumnos planteamos la solución a nuestro problema y esta solución la vamos a manipular con esta clase que le llamamos clase ejecuta alumnos. Debemos recordar que la clase donde tenemos la función main es la clase que lleva el mismo nombre del programa. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una función main dentro de la clase ejecuta alumnos. Por lo tanto, nuestro programa, ¿cómo se va a llamar? Nuestro programa se va a llamar ejecuta alumnos. Y desde aquí vamos a crear un objeto de esta clase. Y desde aquí, desde main, una vez que creamos el objeto de esta clase, vamos a mandar llamar a cada una de las funciones en el orden en que me conviene, en el orden en que necesito que sean invocadas. Bien, para esto dentro de la función main, para poder implementar esto,
de tal manera que funcione para distinta cantidad de pisos y para cada piso, desde luego que va a ser el mismo número de grupos, pero puede variar de un plantel a otro. Es decir, cuando este programa lo probemos con otro plantel, puede cambiar la cantidad de grupos por piso y también puede cambiar la cantidad de pisos. Por lo tanto, en la función main, antes que nada debo de solicitar al usuario cuál es la cantidad de pisos con que cuenta el plantel con el que estamos probando este programa. Aquí leemos la cantidad de pisos y luego le pregunto, el programa debe preguntarle, ahora dime cuántos grupos por piso. Y aquí lo leo. Y lo asigno, cada uno de esos datos lo asigno a la variable correspondiente. Aquí lo asigno a pisos y acá lo asigno a la variable que le llamé grupos por piso. Se asume que la cantidad de grupos por piso es el mismo en cada piso. ¿Okay? Una vez que ya hago eso, ahora sí estamos en posibilidades de mandar crear el objeto de la clase alumnos. El objeto de la clase que me va a dar la solución, que es la clase alumnos. Que la tenemos de aquel lado. Bien, aquí estamos creando el objeto de la clase alumnos, en esta línea. Aquí digo alumnos, es el nombre de la clase, y luego el nombre del objeto lo estoy llamando obj_als, después el signo de igual, luego la palabra reservada new, y enseguida escribimos el nombre de la función constructor de esta clase alumnos. Y es el momento precisamente al llamar a la función constructor alumnos, es el momento que cuando estamos creando el objeto, es cuando le voy a mandar a esa función constructor la cantidad de pisos y la cantidad de grupos por piso. Porque de esa manera, allá en la función constructor, voy a crear de manera correcta, voy a crear la matriz correspondiente para almacenar la información de la cantidad de alumnos en cada uno de los grupos para cada piso del plantel. Aquí creo el objeto. Ahora sí, una vez que creamos el objeto, aquí mandamos llamar la función leer. Es un mensaje que le estoy mandando al objeto obj_als. Una vez que ya leí los datos con la función leer, ahora mando llamar a la función acumula alumnos por piso. Esa es otra de las funciones de la clase alumnos. Y le mando este mensaje al objeto llamado obj_als. Bien, veamos qué pasa cuando mando llamar, primero que nada cuando mando llamar a la función constructor. Repito, aquí mandamos llamar a la función constructor, entonces nos trasladamos hacia acá y veamos qué es lo que va a pasar al mandar llamar a esa función constructor. Aquí tenemos la función constructor, que como todos sabemos, debe tener el mismo nombre que el nombre de la clase. Aquí en la función constructor estamos recibiendo la cantidad de filas y la cantidad de columnas de este arreglo de 2 dimensiones. Con eso tengo la información para asignar a los atributos correspondientes la cantidad de filas al atributo F y la cantidad de columnas al atributo C. Ese atributo F y el atributo C son variables atributo que hemos declarado al principio de esta clase llamada alumnos. Aquí asigno el valor a filas, el valor a columnas. Ahora sí ya puedo crear la matriz de 2 dimensiones, es decir, el arreglo de 2 dimensiones, porque ya tengo la cantidad de filas y la cantidad de columnas. La cantidad de filas representa la cantidad de pisos y la cantidad de columnas representa la cantidad de grupos de cada piso. Que repito, la cantidad de grupos de cada piso va a ser el mismo para un mismo plantel, para este mismo programa. Bien, aquí vemos cómo terminamos de declarar el arreglo de 2 dimensiones. Escribimos el nombre de la variable alumnos, que es un atributo del objeto, el signo de igual, el operador new. New es una palabra reservada del lenguaje de Java, y enseguida el tipo de datos que ya hemos declarado de este arreglo de 2 dimensiones. Y entre paréntesis rectangular debo describir una variable que indica la cantidad de filas y otra que indica la cantidad de columnas. Pueden ser valores constantes, pero para este ejemplo estamos usando variables, que fueron datos que se recibieron como parámetros en esta función constructor, filas y columnas. Entonces aquí le digo la cantidad de filas
y en esto la cantidad de columnas con la que estoy declarando este arreglo. Entonces, como parte de la inicialización, yo le debo asignar valor inicial de 0 al atributo alumnos por piso, en donde voy a estar acumulando la cantidad de alumnos de cada grupo en cada piso. Y ahora sí tengo el par de fors para asignarle valor inicial de 0 a todos los elementos de este arreglo de 2 dimensiones, ¿verdad? Que son F filas y C columnas. Con este par de fors le asigno 0 a cada una de las localidades. Entonces, inicialmente este arreglo, vamos a suponer que fuera un arreglo de 4